La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Retos de este sábado 13 de septiembre. ¿Sí sabes hoy qué se celebra? Cumpleaños mi hermana, no sé. Es una fecha muy importante. Sean bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Una mañana lluviosa en esta ciudad, gracias a Dios que de alguna manera nos permite disfrutar de esta lluvia, y tanto también a nuestros alrededores que son zonas agrícolas, que les ayude a esta lluvia. Pero aquí la ciudad, pues como siempre, desde hace muchos años se inunda. Hombre, nos quejamos del calor, nos quejamos de la lluvia. Nadie nos tiene contentos. Nadie está contento. Sí, como decían en un programa ayer en la mañana, ¿verdad?, sobre el pronóstico del tiempo, que era para este fin de semana lluvia en más de un 80%, ¿verdad?, de posibilidades. Decían, ¿para qué nos extrañamos en que nos pongamos alerta de que se va a inundar, o nos sorprendemos de que está inundada cierto sector de la ciudad? Pues si hace muchos años esos sectores se siguen inundando, ¿verdad?, hoy en día. Pero pues gracias a Dios que nos permitió llegar aquí a la cabina, y también pues tener todo bajo control. Esperemos de que así sigamos. Si no, ahora sí te avisamos, hermano, sí, de que se está transmitiendo o no el programa, pero de que te vamos a avisar, sí te avisamos. Okay. Bueno, pues un saludo a todos los que están tomando este programa, están abriendo sus computadoras, están conectando a nuestra página, ahí en la página de nuestros hermanos www.planetaenvivo.com. Al lado lateral hay una lista de opciones. En una de ellas dice las iniciales de Planeta en Vivo, que es la P, la E y la V, y dice Matamoros. Ahí le puede dar clic y ahí entra al canal que tenemos nosotros de transmisión de este sábado 13 de septiembre, que el programa es el 131. En los controles está, como cada mañana de sábado, apoyándonos Loida. Y en esta mañana pues solamente estamos nosotros dos aquí, y gracias por también estar opinando en nuestra página de Facebook, como cada publicación que realizamos. Así que aquí está nuestro hermano Ciel, que también en esta mañana lluviosa se vino, se tomó el tour, se trajo la lancha y aquí llegó. Bueno, pues buenos días, tengan todos. Como cada sábado le damos la bienvenida a su programa, pues esperando como siempre que nos divertamos con la palabra de Dios, que salgamos edificados. Qué bueno que se toman este tiempo para escucharnos, para opinar ahí en el chat por medio del Facebook, que pues traten, como siempre he dicho, de hacer un poco dinámico este programa ustedes con nosotros por medio del chat, y sobre todo que pues disfrutemos de una manera diferente la palabra de nuestro Dios.
y pues esperemos que se queden con nosotros el resto del programa. Y la invitación está, ahora sí puede entrar al chat desde temprano. ¿Sí? Ahora sí pueden comentar ahí con confianza, ahora sí los voy a poder estar leyendo. Ahora sí puedes estar viendo lo que publica Refugio de la Torre. Sí, que se supone que está trabajando, ¿no? Dice él que está trabajando, no sé realmente si lo esté haciendo. Pues va a un lugar, ¿no? Va a una oficina y ahí se presenta. Le pagan por estar ahí, no sé si sabemos si está trabajando. Y mandamos un saludo también a nuestra hermana Luz de la Torre, que iba a venir al programa, pero se reportó enferma al último momento y ya no puede estar con nosotros en esta mañana, pero pues le mandamos un saludo si es que nos está sintonizando. Y a mí no me abre esto. ¿Cómo está? Le gané. Ahora no me abre a mí esta. Bueno, entonces si tú ves, tú puedes a decir todo lo que sucede en el chat. Así que pues bienvenidos a su programa Retos. Y el devocional, como ya es costumbre, ya lo impusimos aquí. Nuestro hermano Osiel dará el tema. Y no se pudo traer al hermano Sergio Segovia. No se deja, pero no se deja venir. Semana. Lo que es Sergio y lo que es Samuel Camacho, se les invita y le rehuyen al programa. No sé si es porque van a hablar con los jóvenes o van a estar levantándose temprano, o por qué razón les intimida este programa. Bueno, nuestro hermano tiene preparado el tema la excelencia del poder, así le ha puesto, y está basado en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Así que pueden acompañarnos ahí. También pueden ustedes estar comentando a través de la exposición de la palabra. Y ya nuestro hermano, ¿verdad? Verá si hacemos pausas o al final del programa estaremos leyendo sus comentarios acerca de este tema. Así que vamos a hacer una oración y después ahí en controles ya tienen preparado un canto de alabanza para comenzar con el tema de nuestro hermano Osiel en esta mañana. Así que vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en este programa. Te pedimos que tengas todo bajo control, Señor, que todo lo que se necesite para la transmisión del mismo, Señor, tú lo bendigas, y también, Señor, a cada uno de nosotros que estamos participando. Te pedimos que sigas bendiciendo también a nuestros hermanos que se están conectando, Señor, aquellos que están esperando, Señor, que haya un nuevo video, Señor, en nuestra página, Señor, para poder también de estar alimentándose de tu palabra. Sigue bendiciendo a nuestro hermano Ciel, que ha preparado este tema, Señor, que nos ayude, Señor, a hacer reflexión, ayudar de alguna manera en la vida de los jóvenes, Señor, para que puedan servirte mejor. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, todo este ministerio, que sigas bendiciendo también a nuestro hermano Henry, que nos ayuda a poder, Señor, colaborar en este programa, Señor. Sigue bendiciendo también a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que dejan su mensaje, que nos dan palabras de ánimo para seguir adelante, Señor. Y también te pedimos para que este día, Señor, lo podamos tener, Señor, todo bajo control y plena confianza en ti solamente. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en sintonía de lanetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. En la mansión donde Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón.
eternidad, y ya con Cristo moraré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Bueno, regresamos al programa Retos número 131 y todavía no puedo accesar al chat de la página. No sé qué haría Ociel, si me ganaría la señal o qué razón. Pero pues dice Ociel que también comenta Lucy de la Torre que también está incluido Ever en el club de los que le tienen miedo al programa de Retos. Pero Ever sí ha venido. Y Sergio y Samuel no han venido nunca, así que, no, Sergio sí vino cuando estábamos afuera, cuando hacíamos los programas allá afuera, sí vino una vez, pero también vino así como diciendo, que esa vez lo trajo Esaú, que otro que no viene, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿verdad? Echando de cabeza varios, haciéndoles el reto de volver a venir al programa, ¿verdad? A estar acompañándonos con nosotros. Y pues saludos también a Claudia, ¿quién me dijiste acá, la hermana qué? Rubalcaba, Ana Rubalcaba, y a todos los que nos están sintonizando o solamente se dedican a escuchar el programa, también les agradecemos que se tomen el tiempo, ¿verdad? Y pues que esto que hacemos y realizamos les ayude a seguir adelante, les motive y sobre todo que nos alimentemos de la palabra de Dios. Como decíamos, nuestro hermano Ciel, que le volvimos a encargar el tema a última hora, ha puesto como título La excelencia del poder, y como dijimos está basado en el texto de 2 de Corintios capítulo 4 versículo número 7. Y pues le dejamos los micrófonos ya a nuestro hermano. Ok. Segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 4. El versículo 7. Tenemos basado en esta mañana el tema, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Y bueno, como decía, aunque el texto lo tenemos basado aquí en el capítulo 4, el contexto viene desde el capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo exhorta a algunos hermanos o les hace ver, dice ahí el capítulo 3, el título de algunas de las Biblias, ministros del nuevo pacto. El apóstol Pablo nos hace ver y les hace ver aquí a los corintios que el evangelio el cual se les había confiado era lo mejor que se les pudo haber confiado. Eran privilegiados por ser ministros de este poder de Dios. Y este problema que ocurre aquí en la iglesia en Corinto y que ocurría en muchas iglesias de aquel entonces y sigue ocurriendo hasta nuestros días, era la vergüenza, una vergüenza predicar el evangelio. Y era lo que el apóstol Pablo trata de corregir en los corintios, y todo el capítulo 3 les empieza a hablar y empieza a decir lo excelente que es el evangelio para todos. Pero no solamente la vergüenza de predicar era el problema que estaba ocurriendo en Corintio, sino que los que sí predicaban, los que se atrevían a salir a las calles a predicar, a las casas, se estaban exaltando, se estaban vanagloriando de lo que hacían, como si lo que hicieran fuera para ellos. Y entonces es donde surge este versículo. Le dice el apóstol Pablo en el versículo 7: tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice, Dios nos confió a nosotros este tesoro del evangelio, esta gran sabiduría de lo alto, dice, pero en vasos de barro. Cuando hablamos de un tesoro, siempre nos imaginamos un cofre, ¿no?, lleno de monedas de oro, de plata, de piedras preciosas,
Y todos cuando soñamos que nos encontramos un tesoro, nos lo imaginamos así, en cosas valiosas, como decían, en oro. Pero dice aquí del apóstol Pablo, nuestro tesoro no es de oro. Dice, si acaso se podría comparar con vasos de barro. Porque este era el problema de la predicación del evangelio en Corinto. Mientras unos se avergonzaban de hablar del Señor Jesucristo, otros se exaltaban haciéndolo, como diciendo, yo sí predico, todo yo, o sea, si la iglesia crece es gracias a mí. Era lo que ocurría en Corinto, y que hasta la fecha, pues desgraciadamente sigue ocurriendo dentro del cuerpo del Señor. Mientras unos no predican, otros se vanaglorían haciéndolo. Y bueno, pero dice aquí el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese poder, esa excelencia del poder que el apóstol Pablo se le refería, era para que, recordándoles cómo el efecto del evangelio había hecho efecto en ellos, cómo los había transformado, cómo había cambiado su vida, y que ese cambio que había ocurrido en ellos lo transmitieran otras personas, no con vanagloriándose, no exaltándose a sí mismos, ni tampoco avergonzándose, porque ellos mismos lo habían vivido. Entonces, esa excelencia del poder, ese poder que Dios había manifestado en cada uno de sus hijos, y que sigue manifestándolo hasta ahora, y lo va a seguir manifestando hasta el fin de los tiempos, es el que en esta mañana nosotros vamos a estar viendo. Dice primeramente allí el versículo 6, hablando de este tesoro, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que estos vasos de barro que habla, esta excelencia del poder, dice, se manifestó a nosotros como luz en nuestros corazones. Dice, una iluminación para el conocimiento de la gloria de Dios. Ese era el tesoro que los corintios y que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Ese tesoro tan preciado que nosotros tenemos es una luz en cuanto al conocimiento de la gloria de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio, ese gran tesoro de que conocemos la verdad, de que conocemos a Dios, que lo conocemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es Él el que nos lo dio a conocer. Dice, miren, vamos a ver ahí en Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ver esta luz que se convirtió en un tesoro para nosotros. Juan capítulo 1, hablando de el verbo hecho carne, ahí en el versículo Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, fue este verbo, fue nuestro Señor Jesucristo, que cuando se fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, fue un tabernáculo entre nosotros. Nosotros vimos la gloria como la gloria del Padre, y fue Él el que nos lo dio a conocer. Y luego dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era luz a los hombres. Él era esa luz que a nosotros nos ilumina, nos sigue iluminando hasta nuestros días, el que nos dio a conocer al Padre. Si no fuera por Él, dice, nunca nadie lo hubiera conocido, no tendríamos ni oportunidad de tener esa esperanza de que algún día vamos a ver su rostro, de que algún día vamos a estar con Él, si no fuera porque nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo hecho carne, dice ahí Filipenses, no estimando ser igual a Dios, se tomó forma de siervo y sufrió todo lo que padeció en la cruz, todo lo sufrió por nosotros para darnos esa esperanza, y nos dejó ese tesoro que es el Evangelio, para que algún día nosotros también podamos conocer al Padre como le conocemos a Él.
Y dice ahí que, dice ahí mismo el versículo 4, primero Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida y la vida era luz a los hombres, hablando de todas las cosas que Dios hizo desde la creación. Cuando Dios empieza a crear la vida ahí en Génesis capítulo 1, era por medio de Jesucristo, por medio de su luz. Así que sin él, dice, nada de lo que fue, de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Por eso nosotros, dice ahí en Corintios, tenemos este tesoro de que nosotros sí conocemos la luz, conocemos la vida, porque sin Cristo estamos muertos espiritualmente, estamos en tinieblas, y es Él el que nos ha dado esta luz, esa esperanza, un rayito de luz en medio de tinieblas, que es el que nosotros hemos visto para poder llegar a ser lo que ahora somos. Si algo hacían los corintios de predicar el evangelio, de salvar almas, si algo ellos lograban teniendo éxito, mucho éxito, poco éxito, si algo lograban era gracias a esa luz, a ese conocimiento que Dios por medio del Señor Jesucristo les había dado. Si algo nosotros podemos lograr en nuestra vida, en nuestra congregación, si podemos lograr ser de gran bendición en los ministerios que estemos nosotros desarrollando dentro de la iglesia, si nosotros podemos llegar a hacer algo bien, todo sea para gloria de nuestro Dios, porque es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Dice, no te avergüences porque el poder, dice, es de Dios. Dice, y su poder, como ese no hay ningún poder igual al de nuestro Dios. Dice, pero tampoco te crezcas porque ese poder no es tuyo. Y dice, si en algo nosotros podemos hacer algo, es gracias a esa luz que el Señor Jesucristo trajo hacia nosotros. Volvamos allí al Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, ahora en versículo 11, dice, ok, perdí la cita. ¿De cuál es? Ok, es el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está lo que nuestro Señor Jesucristo venía a hacer, dice, yo soy la luz del mundo, dice, pero solamente el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no sabemos a dónde vamos o qué hacemos, que a veces por X razón, por los problemas o por diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida, sentimos que no tenemos un propósito, que lo hacemos, pero no sabemos ni por qué lo hacemos? Aquí es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de evitar que en nuestra vida ocurriera. Dice, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros tenemos un problemas, que ya sea la escuela, el trabajo, problemas familiares, son cosas que van tapando esa luz, pero se van creando una sombra en nuestra vida que trata de ocultar a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, si nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, si nosotros aceptamos esa luz, dice, no andaremos más en tinieblas. Al final de cuentas, un rayo de luz, por más pequeño que sea, siempre se va a hacer notar entre toda la oscuridad, entre todas las tinieblas. Y eso era lo que a los corintios les ocurría. Estaban llenos de oscuridad, tenían tantas divisiones, y lo podemos ver, todos los problemas ahí en la primera y la segunda carta, todos los problemas que ellos tenían se estaban apartando de la verdad en cuanto a algunas cuestiones, y era lo que Pablo les empieza a recordar. O sea, independientemente de todos los problemas que tenían, Pablo vuelve al origen, a lo básico, o sea, otra vez, como decía, a los rudimentos.
les vuelve a recordar cómo empezó su nueva vida por medio del Evangelio, y recordándoles cómo ellos se habían bautizado, cómo habían creído en Jesús, cómo habían abandonado su vieja vida para empezar una nueva. Dice, recordándoles todo esto, tenía él que enseñarles a transmitirle eso a los demás. Dice allí el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice, esa luz que a nosotros se nos dio y que ahora tiene que ser manifestada en nuestras vidas, dice, la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos la dio es para que seamos testigos, seamos una luz, dice, hasta lo último de la tierra, para todos, no solamente para nuestro círculo familiar, nuestro círculo de trabajo, nuestros amigos, sino dice para todos, para todo el mundo. Nosotros tenemos que ser esa luz que alumbre a los demás. Y como les decía, aunque nuestro tema está basado allí en el capítulo 4, no olvidemos todo el contexto que viene desde el capítulo 3, dice ahí empezando el capítulo 3, hablando de que somos cartas abiertas, leídas por todos, que nuestro Dios escribió, dice, no con tinta, sino, dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Nosotros somos unas cartas escritas por Dios, que Dios manda hacia el mundo, hacia las demás personas, para que ellos nos lean, que vean en nosotros la luz. Y dice, así es la manera en que Pablo les enseñaba a predicar el Evangelio a los corintios, no con palabras, no con, dice, no con vergüenza, no con exaltación, dice, sino con el ejemplo, que los estaba enseñando a hacer una carta abierta, una carta leída por todos, para que la luz resplandeciera en ellos, y así la excelencia del poder de Dios sea manifestado para todos. Asimismo, dice ahí, volviendo a segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos ahora 8 y 9, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese mismo poder de Dios que mientras unos se gozaban y vanamente se gloriaban de ellos mismos por predicar el Evangelio, el predicar el Evangelio para otros hermanos era una tortura, era lo peor que les podía pasar, porque se avergonzaban. Y aquí el apóstol Pablo en estos versículos se los dedica a ellos, así como lo que le dice acá, que el Dios que mandó que resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, era para enseñarles humildad a los que predicaban. Aquí es para darles ánimo, para darles esperanza a los que se avergonzaban, que dice, en todo estamos atribulados, pero no angustiados, estamos en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Era esa esperanza que ellos tenían, porque recordemos aquellos tiempos de persecución, de muerte, era algo terrible para ellos, y sobre todo que muchos no se atrevían a hacerlo, a predicar. Y aquí el apóstol Pablo usa estos versículos dedicándoselos a todos los que se tenían miedo, se avergonzaban de predicar del Señor Jesucristo. Este poder de Dios que servía para salvar personas, también sería para fortalecer, y sigue sirviendo para fortalecer a los que ya hemos creído. Dice ese mismo poder es el que nos da una esperanza. Miren allá en Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Dice que esa esperanza que nosotros tenemos y que los corintios posiblemente ignoraban, era, dice, una esperanza que no se ve. Por eso ellos tenían tanto miedo, por eso ellos tenían tanta vergüenza, porque querían ver una esperanza. Pero aquí en Romanos, a los romanos, Pablo le dice, la esperanza que Dios nos ha dado no es una esperanza que se vea, porque si la ves, dice, ¿de qué te sirve verla? ¿Para qué la esperas si ya la estás viendo? Entonces, el problema de los corintios era que ellos querían ver algo, querían ver a alguien que los defendiera. Pero dice, en resumen, lo que el apóstol le está diciendo aquí a estos corintios que tenían miedo, que se avergonzaban, es: tú predica, tú sufre todo lo que venga, todo lo que te puedan hacer, todo lo que te puedan decir, tú súfrelo. Dice, porque tienes una esperanza que a lo mejor esos los romanos, que eran los que hacían la persecución, dice, a lo mejor los romanos no ven tu esperanza, para ellos a lo mejor es una pérdida de tiempo, a lo mejor es tu condenación predicar, a lo mejor para ellos es tu firma de muerte que prediques, pero tú sabes que tienes algo más allá que ellos no ven, que a lo mejor tú no estás viendo, pero sabes que existe, que tienes una esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Recordemos allí ahí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Allí al final dice, Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, se dice bienaventurados, dice gozaos y alegraos. A lo mejor ellos estaban deprimidos, ellos tenían vergüenza, ellos tenían pues toda clase de miedo de pertenecer a la iglesia del Señor, incluso de tratar de convertir a alguien. Pero dice gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen. Dice bienaventurados son, porque tenemos, dice, una esperanza que dice ahí, porque de ellos es el reino de los cielos, de todos los que sufren, de todos los que hacen, pero siempre y cuando dice ahí el versículo 11, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí la palabra clave es mintiendo. Cuando hablen mal de nosotros, porque siempre van a hablar mal de nosotros, eso viene de cajón. Siempre van a estar tratando de... Estamos exentos. Sí, siempre van a tratar de humillarnos, siempre van a tratar de hacernos menos. De una u otra manera, en aquel tiempo pues los mataban. Ahorita a lo mejor ya no es tan grave el problema, a lo mejor si acaso una burla de vez en cuando, pero siempre va a ocurrir y si va a seguir ocurriendo siempre. Pero dice, cuando hablen de ustedes, mintiendo. Cuando hablen de nosotros, que digan que somos de lo peor, que somos unos mentirosos, que sea, pero siempre que hablen de nosotros, que sea mintiendo. Que no encuentren en nosotros algo de que hablar de nuestro Dios para mal, sino que seamos irreprensibles para que en todo sea nuestro Dios glorificado por medio de nuestra vida. Así que estos versículos que leemos allá en 2 Corintios era para que a nosotros y a ellos, para darnos una esperanza de que no importa lo que seamos. Dice ahí, termina el versículo 9, dice somos derribados pero no destruidos. Podemos caernos muchas veces en cuanto nos pueden tirar con burlas, con escarnios, con toda clase de males que nos puedan hacer, nos pueden derribar muchas veces, pero nunca vamos a ser destruidos, porque nuestro Dios, dice, su excelencia y su poder es el que nos va a estar protegiendo a nosotros, así como protegió a todos los que sufrieron. Dice ahí Mateo, así como protegió a todos los profetas, así nos va a proteger a nosotros. Asimismo, ese mismo poder, dice ahí mismo, es el que
el que nos va a vivificar, el que nos va a hacer sufrir. Dice ahí versículos 11 y 12, regresando otra vez a 2 Corintios 4, 11 y 12. Dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, y en vosotros la vida. Dice que todos los que vivimos, dice, siempre estamos entregados a muerte. Nosotros morimos a cada momento, a cada instante de nuestra vida cristiana estamos muriendo. Pero muriendo porque dice Romanos, estamos atrapados en un cuerpo de pecado, en un cuerpo mortal. Por eso es que estamos nosotros muriendo. Dice, y somos entregados a muerte por causa de Jesús. Y era lo que ellos estaban sufriendo, estaban siendo entregados a muerte, una muerte literal. Los estaban matando por profesar una fe que nosotros ahorita profesamos y ya no tenemos tanto problema como ellos. A lo mejor podría ser difícil imaginarnos su situación, porque no la vivimos. Pero de que estaban sufriendo y su dolor era demasiado grande, estaban sufriendo. Pero dice, nosotros, dice Pablo incluyéndose, estamos siendo entregados a muerte a cada momento. Dice, pero todo esto tiene un propósito, que nosotros muramos, que estén matando a los nuestros, a nuestros hermanos, que estén haciendo tanto sufrimiento por nosotros. Dice, tiene un propósito. Dice, todo esto es para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así como, recordemos, todo el contexto está haciendo para que prediquemos con el ejemplo, para que no solamente hablemos de lengua, sino con hechos. Hemos visto el mensaje a los que se exaltan, a los que se creen más por predicar el evangelio. Dice que el poder es de Dios, no es de nosotros. Hemos visto el mensaje también a los que tienen miedo, a los que creen no poder predicar. Dice ahí 8 y 9 que todos estamos atribulados pero no angustiados, derribados pero no destruidos. Y ahora vemos el mensaje en general a todos, cristianos de aquel tiempo y cristianos ahora. Vemos este mensaje en general, que si vamos a sufrir, que sea por una buena causa, que si vamos a sufrir alguna clase de mal por parte del mundo, que sea por causa de Jesús. Y dice, en todo eso se nos invita, la invitación que hace aquí el apóstol Pablo es a ser entregados a muerte. Quiere que cada uno de nosotros, dice, suframos todo esto para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si de todas formas iban a morir, si de todas formas nosotros vamos a ser objeto de burla, como decía, eso viene ya de cajón, de que va a pasar. Pero si en algo, cualquier cosa, el nombre de Dios puede ser alabado, puede ser glorificado, que así sea. Y es lo que aquí está diciendo. Si van a morir, si vamos a morir, que en su muerte, de nuestra muerte, sea glorificado el nombre de nuestro Dios. Dice, porque en esto nosotros obtenemos una vida nueva, una vida en la cual ya no va a ser carnal, ya no va a ser en este mundo, sino va a ser una vida con Dios. Dice ahí la primera carta de Juan en el capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En eso se resume todo. No habla de un cuerpo carnal, no habla de una vida en este mundo, sino simplemente resume la vida en esto: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto, como decía, en aquellos tiempos significaba una muerte literal, una muerte de que
te agarraban los perseguidores, los romanos, y morías, te mataban. Ujú. En aquellos tiempos era una muerte literal. En nuestros días a lo mejor ya no nos matan por predicar, ya solamente si acaso nos cierran una puerta o se burlan es lo peor que nos puede pasar. Pero en todo esto que estamos haciendo es para demostrar que la luz, que la vida, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, que está en cada uno de nosotros por medio de su poder. Y bueno, este pasaje que ya muchas veces hemos leído, que ya varios conocemos, ahí en Romanos, en el capítulo 6, esta vida nueva que se nos da por medio de la muerte. A veces sí le tenemos algo de miedo a la muerte o no queremos morir, pero dice aquí Romanos 6:3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está basada, podríamos decirlo, no en cosas bonitas, sino en cosas que algunos no queremos, como lo es la muerte. Dice: todos los que fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Eso a lo que los corintios y a lo que muchos de nosotros le tenían tanto miedo, el que los fueran a atrapar, que fueran a matarlos por predicar el evangelio, ese miedo a la muerte, dice, era la base de su fe, era lo que el apóstol Pablo les quería hacer ver. Nuestra fe está basada en una muerte. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a este mundo, pero no hubiera muerto en esa cruz por el perdón de sus pecados, si de alguna manera su muerte se hubiera evitado, nuestra fe no existiría, así de sencillo. Pero como Él estuvo dispuesto a ser clavado en aquella cruz, a derramar hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros, es que nosotros tenemos una esperanza. Y por eso dice en este versículo, dice ahí el versículo Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que tenemos la invitación. Ayer era un ánimo, eran unas palabras de ánimo del apóstol Pablo a no tener miedo, a animarse a predicar de que si iban a morir era para tener vida, si iban a sufrir algo era por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, por nuestro Dios y Padre, del cual es el poder, la excelencia del poder. Y bueno, es la invitación general de estos versículos que hemos estado leyendo, es esto: si nosotros, nuestra vida, sea buena, sea mala, sea de muchas bendición para el lugar donde sirvamos, sea de mucha bendición o sea de poca, no importa lo que hagamos, que sea todo para glorificar el nombre de nuestro Dios. No importa si sufrimos, si nos gozamos, si estamos en apuros, si estamos en una buena posición, toda nuestra vida, no importa lo que estemos pasando, toda nuestra vida sea para gloria y honra de nuestro Dios. Y dice ahí, al final de este capítulo, ahí en los versículos 16 y 17, segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto era el final de todo. Dice porque esta leve tribulación, o sea, por más dura que te parezca, para Dios es algo leve. Esta leve tribulación
momentánea, porque es algo momentario, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es lo que al final el galardón que se nos prometió ahí en Mateo capítulo 5, el cual la esperanza que se nos da aquí por medio de este poder de Dios es que nosotros estamos recibiendo un más excelente peso de gloria. La excelencia del poder de Dios produce en nosotros un excelente peso de gloria. Y este peso de gloria es el que nosotros nos va a acercar cada día más a nuestro Dios. El que dice ahí el versículo 16, el hombre interior se renueva día en día. Aunque tu cuerpo físico sea maltratado por diferentes cuestiones, como vemos al apóstol Pablo, todo lo que sufrió, las veces los azotes, las veces que fue apedreado, los naufragios, todo lo que él sufrió, su cuerpo ya está muy muy desgastado, apenas se podía trasladar de algún lugar a otro. Para eso estaba Lucas, que era su médico personal, pero a pesar de todo, dice él, les da esa esperanza, dice, miren mi cuerpo cómo está de maltratado, dice, pero aunque mi cuerpo exterior se va desgastando, mi hombre interior se renueva cada día. Y entonces dice, esta es nuestro ánimo, nuestra esperanza, que aunque suframos por medio del evangelio, nuestra vida, dice ahí el capítulo 3, debe ser una carta abierta, una carta en la cual, a pesar de los problemas y a pesar de todo, se vea Jesucristo, se vea nuestro Dios Padre en la vida de cada uno de nosotros. Que el mundo así conozca a Dios, no por medio de nuestras palabras, porque nuestras palabras a veces pueden salir sobrando, sino por nuestros hechos, por nuestra vida. Así que, mis hermanos, este ha sido el tema en esta mañana. No sé, hermano. No, muy interesante el tema de esta mañana. Yo creo que pues el reto es vencer el miedo, ¿verdad? Como comentabas en el lapso de tu tema, ¿verdad? Aquellas personas que tenían vergüenza de ir a predicar la palabra de Dios y vergüenza, tal vez también miedo, ¿verdad? Por lo que también referiste, ¿verdad? Es diferente el ir a predicar la palabra de Dios como nos narra en algunos pasajes, ¿verdad? Que de la persecución de la iglesia, pero también hoy en día existe esa persecución, pero no a tal nivel, ¿verdad? Como en aquel entonces, y sobre todo en los países de allá de Asia, de África y todas esas regiones, ¿verdad? Que todavía se sigue esa persecución, pero no tan severa, ¿verdad? Como en aquel entonces, pero el llamarnos también a ser conscientes de que nosotros, nuestra propia fragilidad humana, ¿verdad? A veces nos lleva a caer en ciertas cosas que no nos aprovechan. Hablabas también del tesoro, ¿verdad? De qué es lo que pensamos cuando queremos o escuchamos de alguna cosa, de algún tesoro o algo, ¿verdad? Nos vamos directamente a las cosas materiales. Y ahí claramente si no son las cosas materiales, si no son las cosas espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Así que pues el reto es a vencer el miedo, a no quedarnos callados, a tratar de compartir de alguna manera, buscar la forma de que comunicar el evangelio de Cristo, y tampoco no ser de aquellas personas que a veces se sobrepasan, ¿verdad? Por querer predicar la palabra, sobrepasan en la forma de hacerlo, ¿verdad? Porque también tenemos que tener cierta forma de realizarlo de una manera respetable, ¿verdad? De alguna manera en que podamos hacer sentir a la persona en entrar en confianza, ¿verdad? En entrar en el conocimiento de Cristo, y no en aquellas de que luego es el ataque, ¿verdad? Personal, el ataque a las ideas, a los pensamientos de los demás, y pues yo creo que es una mala táctica a veces en ese sentido, ¿verdad? Y que muchos hermanos y muchas personas así tratan de comunicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces primeramente ir
poco a poco, ¿verdad? Pero no dejar de predicar. Y también pues predicar está en el ejemplo, ¿verdad? De muchas maneras, ¿verdad? Podemos llegar a la gente para que sepa de la palabra de Dios. Así que pues muy buen tema, y pues gracias a Dios que no nos hicieron señas allá en controles. Quiere decir que todo está bajo control. De perdido salió el tema. Mínimo salió el tema para ponerlo ahí en nuestra página de YouTube, donde estamos alojando los videos de transmisión del programa de retos. Así que pues les invitamos a pasar ahí para que puedan ver tanto este programa, que esperemos que para hoy en la tarde noche ya esté listo, y también puedan escuchar los demás programas que hemos transmitido a través de este ministerio de Este fue el programa Reto.